No soy yo, entendiendo el trauma completo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales. Anabel González. 6. Escuchando al cuerpo. Existen en nosotros varias memorias. El cuerpo y el espíritu tienen cada uno la suya. Honoré de Balzac. La sabiduría popular ha ido por delante de la neurociencia. Es frecuente decir que nos duele el corazón cuando sufrimos por alguien o que lo sentimos en las entrañas. Durante muchos años los estudios sobre el sistema nervioso se han centrado en el cerebro, del mismo modo que la psicología dio primacía a pensamientos o cogniciones frente a otros elementos. Desde estas teorías, eran nuestras ideas las que generaban nuestras emociones. Y aunque es cierto que nuestra perspectiva sobre las cosas puede condicionar cómo nos sentimos ante ellas, esto no es más que una pequeña parte de los procesos que nos llevan a regular nuestros estados internos y a funcionar en el mundo externo. Stephen Porges ha defendido la importancia del sistema nervioso periférico en la regulación de nuestras emociones. Es de la interacción fluida entre cuerpo y cerebro de donde surge una buena modulación de nuestros estados emocionales y una reacción adaptativa ante el ambiente que nos rodea. En este sistema nervioso periférico tendríamos dos áreas, el corazón y las vísceras, el pecho y el abdomen. De hecho, cada vez se da más importancia a las estructuras nerviosas asociadas al sistema digestivo y al corazón, y están empezando a entenderse algunas de sus complejas funciones. El sistema digestivo tiene más terminaciones nerviosas que ningún otro órgano del cuerpo. Muchas personas notan cómo las situaciones tienen repercusión en su estómago y en su funcionamiento intestinal. Del mismo modo se está proponiendo que el aparato digestivo, incluyendo la flora intestinal que lo puebla, podrían tener influencia en nuestros estados de ánimo. Una patología muy frecuente, el colon irritable, parece tener que ver con esta conexión cuerpo-cerebro y sus desajustes. Otro sistema muy relevante es el corazón, también con una gran cantidad de terminales nerviosas, cuya función parece ir más allá del bombeo de sangre para los órganos. En concreto, la sincronía entre corazón y respiración guarda relación con la regulación del sistema nervioso periférico, y a través de él, con el cerebro. Aunque estemos en reposo y nuestro corazón esté latiendo de modo regular, su frecuencia varía acompasando a nuestra respiración. Si los latidos cardíacos no tienen esta variación, nuestro estado emocional y físico será peor. A esto se le denomina variabilidad del ritmo cardíaco o HRV y puede ser entrenada para mejorarlo cuando está desajustado. El entrenamiento en HRV está demostrando ser útil en el tratamiento de muchos problemas médicos y psicológicos. Del mismo modo que prestamos atención a nuestros estados emocionales, es también importante que escuchemos la información que procede de nuestro cuerpo. Al igual que una historia adversa temprana o prolongada puede llevar a una pelea con nuestras emociones o reacciones, también puede generar distintos tipos de conflicto con nuestro organismo físico y sus sensaciones. La ausencia de caricias, de abrazos, de transmisión física del afecto, supone una escasa relación positiva con el cuerpo. Debido a ello podemos tener una visión de lo corporal como una fuente de problemas y molestias más que como algo asociado con placer o bienestar. En ambos casos, prestaremos más atención a las sensaciones corporales desagradables que a las agradables, y cuando las notemos no sabremos cómo regularlas o lo haremos de un modo que resultará contraproducente. Una de las posibles consecuencias que derivan de lo anterior es que nos desconectemos del cuerpo porque nunca aprendimos a sentirlo, o porque las señales que nos enviaba eran tan intensas que se nos hicieron intolerables. Perdida la conexión, el malestar sigue, estando ahí, pero no lo notamos y por tanto no hacemos nada para modificarlo hasta que se convierte en una enfermedad física. Desligarnos de nuestro cuerpo también puede hacer que sí detectemos el dolor o el malestar, pero no entendamos la relación entre este y lo que nos ocurre, ni la conexión con lo que sucedió en el pasado. Al igual que describíamos anteriormente, las bases para esta relación cuerpo-cerebro se establecen en nuestros primeros años de vida. Cuando somos bebés y lloramos, no entendemos lo que nos pasa ni podemos hacer nada con ello. Dependemos de un adulto que sintonice bien con nuestro malestar y sepa adivinarnos. De ese modo nos dirá, venga, a la cama, que lo que estás es muerto de sueño, o este niño tiene hambre, hay que darle el biberón. Por supuesto, es fundamental que la mayor parte de las veces los adultos acierten en sus predicciones. Cuando es así,
Poco a poco iremos aprendiendo a detectar lo que nos ocurre y a buscar una solución que se oriente a satisfacer las verdaderas necesidades que tenemos. También aprenderemos a demorar esa satisfacción cuando sea necesario, como no comiendo entre horas y esperando a que sea momento de comer, o regulando y organizando el tiempo de sueño. Si los adultos no se entienden a sí mismos, tampoco podrán entendernos a nosotros. Si funcionan de un modo caótico, nuestro sistema no tendrá de quién aprender a organizarse. Si interpretan mal nuestras claves, confundiremos las cosas. Por ejemplo, si siempre que llorábamos nos daban el biberón para que dejásemos de hacerlo, aprenderemos a que la ansiedad se calma con comida. Si la respuesta de los otros ante nuestro malestar cuando éramos niños fue ignorarlo o minimizarlo, no habremos aprendido cómo se llaman nuestras sensaciones ni qué quieren decir, y además tenderemos a no prestarles atención a menos que se vuelvan muy intensas y nos bloqueen por completo. Si cuando estábamos enfermos nos decían que no debíamos quejarnos, o nos regañaban o ridiculizaban por hacerlo, probablemente llevaremos fatal una simple gripe o no nos permitiremos descansar cuando estemos mal. Si los adultos se angustiaban más que nosotros cuando nos enfermábamos, todo lo que tenga que ver con enfermedades lo viviremos siempre con gran preocupación. Si nos desatendían excepto cuando nos enfermábamos físicamente, tenderemos inconscientemente a ponernos enfermos cuando necesitemos emocionalmente a otros. Cada vez que ahora nos vemos en un estado corporal determinado, nuestro cerebro buscará en el archivo momentos asociados a situaciones similares, incluyendo cómo reaccionaron los que nos rodeaban. En ocasiones, si las cosas que nos pasaron tuvieron que ver con nuestro cuerpo, podemos desarrollar un rechazo específico a todo lo que tenga que ver con él. Si hemos sufrido quemaduras importantes, con el lento y doloroso proceso de recuperación que esto implica, podemos haber necesitado desconectarnos del cuerpo, y con el tiempo no sabremos cómo recuperar esa capacidad. O si hemos tenido un problema o un defecto que ha motivado burlas por parte de otros, podemos culpar a nuestro cuerpo por ser como es. Cuando el cuerpo ha sufrido directamente las agresiones o los abusos, conectar con él puede llevarnos a conectar con el miedo, el asco o la vergüenza, o traer consigo los recuerdos de esas situaciones que estamos tratando de evitar. Este rechazo al cuerpo puede ser también una manifestación de lo poco que nos gustamos o nos valoramos. Cuando se desarrollan sentimientos de inferioridad, de no ser válidos, de ser indignos o reprobables, es posible que no queramos ver nuestra imagen en el espejo, o que no nos guste vernos. Esto puede ocurrir de modo constante o solo en algunos momentos, cuando estamos en un determinado estado emocional o vemos en el espejo una determinada expresión, esa que representa lo que más odiamos ver en nosotros, la parte de nuestra personalidad que menos nos gusta. En ocasiones esto puede ser más extremo, y no ser capaces de reconocernos. Cuando nos miramos decimos, no soy yo, el que está en el espejo, no me reconozco. Otra circunstancia que hemos de tener en cuenta es que nuestro cuerpo puede enfermarse físicamente a consecuencia de vivir situaciones de gran impacto emocional, sobre todo cuando nos generan un estado de estrés crónico. Se han estudiado mucho los efectos del estrés sobre el sistema nervioso autónomo que inerva los órganos del cuerpo, sobre las hormonas que regulan diferentes funciones y el sistema inmunitario que nos defiende de las infecciones. Las situaciones estresantes favorecen que se desarrollen todo tipo de enfermedades e influyen en cómo evolucionan. Cuando tenemos problemas físicos y somos reacios a fijarnos en aspectos emocionales o a reflexionar sobre nuestras vidas y relaciones, puede que busquemos durante años tratamientos médicos para esos problemas, que tendrán resultados pobres o poco duraderos. Cuando los médicos, ante la poca efectividad de los fármacos, plantean que quizás el problema sean los nervios, las personas suelen sentirse ofendidas. Su malestar o su dolor son muy reales, y cuando los profesionales les dicen que es psicológico, entienden que los están tomando por enfermos imaginarios. Desafortunadamente, los médicos no siempre entienden bien las enfermedades psicosomáticas, los trastornos conversivos o las somatizaciones, problemas todos ellos en los que el componente psicológico juega un papel importante. No es raro que transmitan a sus pacientes que no tienen nada, lo cual si lo pensamos bien es bastante insultante para alguien que lo está pasando mal. Los problemas físicos que pueden derivarse de experiencias traumáticas son muy diversos. Hace unos años se llevó a cabo un estudio con miles de personas en los que se analizó la influencia de algunas experiencias infantiles adversas y se vio que entre las personas que habían sufrido 4 o más la probabilidad de tener cáncer o enfermedades cardíacas se duplicaba.
También aumentaba la presencia de síntomas físicos para los que no parecía haber ninguna explicación médica, y estos eran más numerosos cuantas más experiencias traumáticas había sufrido la persona. Los individuos con más traumas fumaban más, estaban más obesos y menos activos físicamente, tenían más problemas pulmonares, renales, se rompían más huesos. Las rutas que van desde las experiencias adversas al desarrollo de estas enfermedades son muy variadas, y probablemente combinan una influencia directa del estrés con un mal autocuidado y hábitos menos saludables. La forma en la que nos cuidamos, como hemos dicho, toma como referencia el modo en el que fuimos cuidados, e influirá tanto en el cuidado físico como en los aspectos emocionales. En todo caso, cuando analizamos lo que nos ocurre, y por qué nos ocurre, hemos de tener en cuenta nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras sensaciones físicas. Hemos de entender como un todo tanto nuestros problemas psicológicos como nuestras enfermedades médicas. El tratamiento de cualquiera de esos problemas ha de abarcar lo corporal y lo mental. Puede que nunca hayamos llegado a estar en conexión con nuestro cuerpo o que desconozcamos su lenguaje. Es posible que contenga sensaciones o emociones que no queremos sentir porque nos recuerdan momentos que queremos olvidar o partes de nosotros que desearíamos que no estuvieran. Quizás nos sentimos consumidos por enfermedades físicas debilitantes o que nos producen sufrimiento. El proceso de reconciliarnos con nosotros mismos ha de incluir también una reconexión con nuestro cuerpo, y más aún en las situaciones anteriores. Hemos de reaprender a sentirlo, a fijarnos en sus sensaciones y aprender a describirlas. Tanto las sensaciones positivas como las negativas varían en función de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Incluso las enfermedades físicas con una causa orgánica más clara pueden precipitarse, empeorar o llevarse peor, dependiendo de muchos factores vitales o procesos psicológicos internos. El primer paso es observar con calma lo que notamos. Puede que nuestro primer pensamiento sea: no noto nada, pero parémonos. Con más detenimiento, tomémonos unos minutos. ¿Qué postura tenemos? ¿Dónde se apoya nuestro cuerpo y cómo lo hace? Notemos la presión de nuestros pies en el suelo. ¿Qué parte del cuerpo tiene más calor y cuál más frío? ¿En qué zona hay más tensión y cuál está más relajada? ¿Cuál pesa más y cuál está más ligera? Describamos con detalle la sensación más agradable. Seamos conscientes de si hay malestar y de qué características tiene. Notemos todas estas sensaciones sin etiquetarlas, sin decidir si son buenas o malas, o lo que significan. Simplemente dejémoslas sueltas, permitámosles ser lo que son. Muchas veces fijarnos de este modo nos hace darnos cuenta de sensaciones de las que no teníamos conciencia, y de ese modo entendemos mejor cuál es nuestro estado. Muchas veces también observamos que estábamos conteniendo esas sensaciones o haciendo movimientos que nos distraen de ellas, como apretarnos las manos o mover una pierna. Simplemente con darnos cuenta de que están ahí y dejarlas sueltas, muchas veces el malestar evoluciona y en ocasiones se atenúa y desaparece. Otras veces veremos cuántos pensamientos hay en nuestra cabeza y el efecto que tienen sobre nuestras sensaciones. Por ejemplo, si nos repetimos constantemente: no soporto sentir esto, quiero que se me quite esta sensación, o pensamos que si nos paramos a notarlo nos desbordaremos, observaremos que lejos de atenuarse, el malestar se incrementa. Este momento de encuentro con nuestro cuerpo ha de ser una experiencia continuada y repetida para que pueda producir efectos en nuestro bienestar y aumentar la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Un ejercicio que podemos hacer es aprender a estar con nuestras sensaciones. Cuando notemos malestar, lo localizaremos en un lugar del cuerpo. Colocaremos la mano sobre esa zona, sin hacer presión, sin tratar de apartar ni de arrancar la sensación, sino con un gesto de cuidado. Imaginaremos que la sensación es un perrito, un gatito, un bebé, algo que nos despierte ternura y que es él quien la está sintiendo. Veámonos mentalmente cuidando del animalito, transmitiéndole con paciencia que no está solo y que se va a poner bien. Sabemos que las sensaciones a veces están ahí mucho tiempo, y simplemente nos quedamos con ellas sin pedirles que cambien o que se vayan, sin presionarlas ni atosigarlas, dejándolas ser como son y estar como están. El objetivo del ejercicio no es la relajación, es aprender a tolerar nuestras sensaciones y a pensar en ellas desde el cuidado, y no funcionar desde la evitación o la supresión emocional.
En momentos en que estamos tranquilos y sin aparente malestar, podemos hacer una variante de este ejercicio colocando nuestra mano sobre el corazón y aprendiendo a percibir sus latidos y su ritmo. O ponerla sobre el pecho y observar nuestra respiración, como es de profunda y de rápida. Si es acelerada y superficial, podemos ayudarnos a variarla de modo consciente. Es interesante que nuestras respiraciones sean lentas, dedicando más tiempo a soltar el aire que a inspirar, pero el cambio es importante que lo hagamos sin prisa, de modo fluido, sin forzarlo. Colocaremos luego la mano sobre el abdomen, notaremos las sensaciones que nos transmite, observaremos cómo se mueve al ritmo de la respiración. Las sensaciones de malestar pueden hablarnos también de reacciones ante lo que ocurre o ante nuestros procesos internos, de las que no somos demasiado conscientes. Junto a los estados emocionales que describíamos en el capítulo anterior y las reacciones de protección de las que hablaremos más adelante, pueden articularse en secuencias que van activándose de modo automático sin que nos demos cuenta y que es importante poder entender en detalle. Cuanto mejor sea nuestra conciencia de lo que nos ocurre, más capacidad tendremos de poderlo modificar.